¿Cuáles son los jugadores mexicanos que más han destacado en los últimos años? ¿Te has preguntado si en realidad nuestros futbolistas han evolucionado? ¿Qué hemos ganado a comparación de nuestros antepasados? Y más importante aún, ¿qué nos espera en el futuro? Son muchas preguntas que rodean a nuestro fútbol y muy pocas son las respuestas. El día de hoy, el Gato Futbolero se ha dado la tarea de buscar a 11 de los mejores futbolistas mexicanos del siglo XXI y juntarlos en un solo equipo. Al final del video quedará a tu discreción si crees que nuestros jugadores han progresado o retrocedido en este nuevo milenio. Para este equipo usemos un 4-4-2 y empecemos como siempre con la portería. Guillermo Ochoa, uno de los que no estuvo en el video del mejor 11 histórico de la selección mexicana que subimos hace un par de meses. No voy a profundizar mucho en comparaciones con aquel equipo, pero si te interesa saber quiénes son para mí los mejores futbolistas mexicanos de la historia, aquí te dejo el video para que vayas a echarle un vistazo. Pero bueno, el siglo XXI abarca desde el 1 de enero del 2001 hasta la fecha. Habiendo aclarado eso, me atrevo a poner a Guillermo Ochoa como el titular de este equipo. La seguridad que nos brindó en varios mundiales y esos grandes reflejos me obligan a ponerlo por encima de los otros tres. Cabe recalcar también que Memo es el máximo ganador de Copas Oro en la historia, con 5 títulos ganados. Jesús Corona para mí sería el que le podía llegar a pelear medianamente el puesto, gracias a sus actuaciones en Londres, siendo pieza clave para la obtención de aquella histórica medalla de oro. Defensores centrales. Rafa Márquez. El Kaiser es para muchos el mejor central que ha parido nuestro país, ganador de 3 Copas Oro en el siglo XXI, es un infaltable en la zona baja de este equipo. Lo ganó todo en el mejor Barcelona de todos los tiempos, y en selección fue esa muralla defensiva que nos arropó durante muchos años. Sí, se llegó a equivocar en partidos importantes, pero para mí eso no mancha la gran carrera del central michoacano. Héctor Moreno. Mis dudas comienzan aquí con su pareja defensiva. Creo que de los otros 3 nominados, Moreno es el que ha mantenido un nivel más regular, además de aportar mucha seguridad a la defensiva. Es el segundo defensor mexicano con más goles justo detrás del señor Rafa Márquez. Ganador de 3 Copas Oro, Héctor Moreno sería quien completaría para mí la pareja de centrales. Cabe mencionar que César Montes tiene un potencial increíble y creo que pudiera llegar lejos si se decide permanecer en Europa y seguir creciendo. Defensores laterales. Salvador Carmona. Brilló de gran manera a finales de los años 90 y a principios del nuevo milenio con el Toluca del Ojitos Meza. Su velocidad por la banda y sus constantes recorridos al ataque lo llevaron a la selección, donde sería pieza fundamental en el Mundial del 2002 y en los inicios del proceso La Volpe. Lamentablemente todos conocemos el desenlace que tuvo su carrera, al ser suspendido de por vida por cuestiones de dopaje. Para muchos esto tendría que ser motivo para dejar fuera a Carmona. Yo decidí incluirlo, aunque igual y Ricardo Osorio pudiera ocupar esa posición fácilmente. Dime tú qué piensas sobre este caso en específico. Me gustaría saber tu opinión. Carlos Salcido. La otra banda tiene un dueño indiscutible. Creo yo que Salcido ha sido de los mejores no solo del siglo XXI, sino que de todos los tiempos. Un jugador polifuncional que además de ser un excelente lateral y carrilero, te podía jugar de central y de contención sin ningún problema y hacerte un excelente trabajo. Ganador de la medalla de oro en Londres, siendo uno de los 3 refuerzos de ese equipo, para mí Salcido es un infaltable en la conversación de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Medio de contención. Pavel Pardo. El bebé Pardo tenía un toque de balón envidiable, y esos centros que metía como con la mano fueron bautizados por el Perro Bermúdez como los famosos dardos envenenados. Pardo se convirtió en la columna vertebral de la selección mexicana en el periodo de Ricardo La Volpe, y me atrevería a decir que la eliminación ante Argentina de ese mundial se debió en gran parte a la salida de Pavel por lesión. Multicampeón en México con el América y líder del Stuttgart en el campeonato conseguido en el 2007, Pavel Pardo se queda para mí con el puesto de contención en este equipo. Se va Pardo. Una baja importante para México. Mister pelota parada hizo mucho daño con su pegada. Mediocampistas interiores. Andrés Guardado.
Su talento con el balón, su precisión en los pases y su gran disparo de media y larga distancia fueron de gran ayuda durante los 17 años que defendió a la selección mexicana. Su disciplina dentro y fuera de la cancha le valió ser el jugador que más veces se ha puesto la casaca verde, con un total de 179 partidos jugados. Ganador de 3 Copas Oro, Guardado es un líder indiscutible en el mediocampo mexicano. Giovanni Dos Santos. Aquí es donde empieza la verdadera polémica. Sí, Giovanni no cumplió con las expectativas de muchos, pero a pesar de eso, Giovanni nos dio contadas alegrías. Olvidémonos del Mundial Sub-17, ya que fue una competencia con límite de edad, por lo cual se puede llegar a demeritar. Pero ¿qué me dices de aquel gol contra Holanda en el 2014? Que de no haber sido por los errores garrafales de la defensa, nos hubiera llevado al afamado quinto partido, y ahí sí nadie diría nada. Nos regaló uno de los mejores goles que se han visto en la historia de la selección mexicana, y se echó a la selección olímpica al hombro para así conseguir uno de los títulos más importantes en la historia de nuestro fútbol. Que si Gio pudo dar más, sí pudo dar más. Debió haber dado más. Pero aún así, pasará a la historia como uno de los más grandes talentos que han emergido en este siglo XXI. ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡Voy al psiquiatra por ti! Y hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni! Volante ofensivo o enganche. Cuauhtémoc Blanco. A pesar de no haber ganado absolutamente nada con la selección en el nuevo milenio, para mí Cuauhtémoc tiene que estar sí o sí. Una decisión técnica hizo que nos perdiéramos de su mejor versión en el Mundial de 2006. Aún así, el Cuau regresó más fuerte que nunca para el siguiente proceso mundialista, y junto a Javier Aguirre fueron los bomberos que apagaron el incendio que se había ocasionado en esos años y que casi nos dejaba sin Mundial. La experiencia de Blanco y su entrega por la camiseta son una pieza indispensable para este equipo. Delanteros. Javier Hernández. El máximo romperredes de la selección mexicana. Nunca fue el más técnico, ni el más rápido, ni el más fuerte, pero su olfato goleador es algo que cualquier equipo en el mundo quisiera al frente de su ataque. Algo que muchos le siguen reprochando es que la mitad de los 52 goles que metió los hizo en partidos amistosos y muchas veces desapareció en partidos importantes. Ganador de una Copa Oro y con una trayectoria envidiable en Europa. Para mí, Javier Hernández Balcázar tiene que ser uno de los dos puntas de esta selección histórica. Jared Borghetti. Su gran talento para desmarcarse en el área y su gran juego aéreo lo llevaron a ser el máximo anotador en la selección mexicana en eliminatorias mundialistas. De los 47 goles que anotó, un 85% lo hizo en partidos oficiales, algo que para muchos es mucho más meritorio que los goles del Chicharito en amistosos. En su prime, Jared Borghetti llegó a figurar entre los mejores cabeceadores del mundo, y hasta el día de hoy, su gol contra Italia sigue siendo considerado como uno de los mejores en la historia de las justas mundialistas. Espera Borghetti, Braulio tocando atrás para Cuauhtémoc, se mueve Johan, se mueve Borghetti, balón para Borghetti que cabecea, ¡sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De México! Juntar a este equipo en su más alto nivel, en una misma cancha, es algo que nunca va a ocurrir, pero confío en que más jugadores de este calibre seguirán apareciendo. El talento siempre ha estado ahí desde el siglo pasado, pero para trascender nos hace falta unión, que todos seamos capaces de jalar para un mismo lado. Federativos, directivos, jugadores y afición. Tengo la esperanza de que ese día va a llegar, y ojalá que a ti y a mí nos toque vivirlo. Dime tú qué otro jugador faltó entre todos estos. ¿Piensas que el futbolista mexicano ha evolucionado? ¿O crees que nos hemos quedado estancados? No olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido, con eso me ayudarías muchísimo para seguir creando videos para ti. Recuerda que aquí tú eres la voz, crack. Échale ganas a la vida como le echas ganas en la cancha. Hasta luego.